Hace 3 años que no hablo con mi padre. 3 años desde que rompí ese cheque frente a él y salí de esa casa sin mirar atrás. La gente me pregunta si me arrepiento, si no extraño a mi familia, si no siento que actué de forma exagerada. Les digo que no, y es verdad. No todos los días, al menos. Hay momentos en que me pregunto si pude haberlo manejado diferente, pero entonces recuerdo la expresión en su cara cuando destrozó mi diploma, el sonido del papel al rasgarse, la risa de mi hermano en el fondo, y sé que hice lo único que podía hacer. No fue venganza, aunque en ese momento lo sentí así. Fue supervivencia. Fue decir basta cuando ya no quedaba nada más que decir. Viví toda mi vida en esa dinámica. Mi padre era el tipo de hombre que medía el éxito en números concretos: cuánto dinero ganabas, qué tipo de carro manejabas, qué tan impresionante sonaba tu trabajo cuando lo mencionabas en reuniones familiares. Yo nunca encajé en esa ecuación. Estudié ingeniería civil porque era lo que él quería, aunque yo hubiera preferido arquitectura. Me gradué con notas decentes, no brillantes, y conseguí un trabajo en una empresa mediana que pagaba bien pero no era glamorosa. Para mi padre, eso era suficiente evidencia de mi mediocridad. Mi hermano menor, Carlos, en cambio, era todo lo que él esperaba. Estudió administración de empresas, hablaba de inversiones y proyectos. Tenía esa confianza artificial que a mi padre le parecía señal de éxito. La verdad es que Carlos nunca mantuvo un trabajo más de 8 meses, pero eso mi padre no lo veía. O no quería verlo. La relación entre nosotros tres siempre fue desigual. Yo era el confiable, el que resolvía problemas, el que estaba ahí cuando algo se rompía o había que pagar algo urgente. Carlos era el favorito, el que recibía elogios por cosas que ni siquiera había logrado todavía. Recuerdo cuando tenía 16 años y saqué el segundo lugar en una competencia de matemáticas a nivel estatal. Mi padre me dijo que el primer lugar era el único que contaba, que segundo lugar era solo otra forma de decir perdedor. Esa misma semana, Carlos reprobó 3 materias y mi padre le compró un Xbox nuevo para animarlo. Aprendí temprano que no había forma de ganar en ese juego, pero seguí jugando de todas formas, porque era mi padre y yo creía que eventualmente vería mi esfuerzo. Después de la universidad, conseguí un trabajo estable. No era extraordinario, pero me gustaba. Diseñaba puentes y sistemas de drenaje, cosas que la gente no nota hasta que fallan. Había algo satisfactorio en eso, en construir cosas que funcionaban en silencio. Renté un departamento pequeño cerca de la oficina y empecé a construir mi propia vida. Pero seguía yendo a casa de mis padres cada fin de semana porque mi madre insistía. Ella era el pegamento de esa familia, la única razón por la que yo seguía apareciendo. Mi padre y yo apenas hablábamos durante esas visitas. Él preguntaba cuánto ganaba, yo le decía, él hacía un gesto de decepción, y esa era toda nuestra conversación. Carlos, por otro lado, seguía viviendo en casa. Tenía 28 años y no había pagado renta un solo día de su vida. Mi padre le daba $5.000 mensuales, un cheque que llegaba el primero de cada mes como un reloj. La excusa era que Carlos estaba construyendo su negocio, que necesitaba capital para despegar, que era una inversión en su futuro. La realidad era que Carlos se gastaba ese dinero en salidas, ropa, gadgets, y cuando se le acababa, volvía a pedir más. Yo lo sabía porque mi madre me lo contaba en voz baja, preocupada, pero sin atreverse a contradecir a mi padre. Le sugerí varias veces que Carlos necesitaba aprender a sostenerse solo, pero ella solo suspiró y dijo que las cosas eran complicadas, que mi padre tenía sus razones. Decidí hacer una maestría. No porque mi trabajo lo requiriera, sino porque yo quería. Quería aprender más, ser mejor en lo que hacía, quizá enseñar algún día. Me inscribí en un programa nocturno que duraba 2 años. Trabajaba todo el día, estudiaba todas las noches, dormía 5 horas si tenía suerte. Fue agotador, pero lo terminé. Me gradué con honores, incluso gané un reconocimiento por mi tesis sobre diseño estructural sostenible. El día de la graduación, mi madre lloró de orgullo. Mi padre asistió, pero se quejó de que la ceremonia era demasiado larga y se fue antes de que terminara. Carlos ni siquiera apareció, dijo que tenía una reunión importante, aunque después vi sus fotos en un bar esa misma noche. No esperaba una celebración enorme, pero pensé que al menos mi padre diría algo. Un bien hecho, un reconocimiento de que había logrado algo difícil. En cambio,
Cuando le mostré mi diploma unos días después durante una cena familiar, lo miró con indiferencia y dijo que un papel no te hacía más inteligente. Le expliqué que no era solo un papel, que representaba 2 años de esfuerzo, de sacrificio, de noches sin dormir. Él se encogió de hombros y cambió de tema para hablar sobre una supuesta oportunidad de negocio que Carlos estaba explorando. Me quedé ahí sentado, sosteniendo mi diploma, sintiéndome invisible. Las semanas después de la graduación fueron extrañas. Seguí con mi rutina normal, trabajo, gimnasio, visitas obligatorias los domingos, pero algo había cambiado en mí. Cada vez que veía a mi padre, sentía una distancia que no había estado ahí antes, o quizás siempre había estado, pero yo había elegido ignorarla. Dejé de contarle cosas sobre mi trabajo, dejé de buscar su aprobación en las pequeñas conversaciones. Mi madre lo notó. Me preguntó si todo estaba bien, si había pasado algo. Le dije que no, que solo estaba cansado, y técnicamente no era mentira. Carlos seguía siendo Carlos. Cada domingo tenía una nueva idea de negocio, un nuevo proyecto que iba a hacerlo millonario. Mi padre lo escuchaba con atención, asentía, hacía preguntas. A veces yo también escuchaba, y siempre era lo mismo, planes grandiosos sin ningún paso concreto, entusiasmo sin sustancia. Una vez le pregunté qué había pasado con el proyecto del mes anterior, el que supuestamente iba a lanzar en 2 semanas. Me miró molesto y dijo que las circunstancias habían cambiado, que yo no entendía cómo funcionaban los negocios reales. Mi padre defendió su respuesta, dijo que la flexibilidad era señal de inteligencia, que yo era muy rígido en mi forma de pensar. Me quedé callado el resto de la comida. Un domingo de julio, llegué temprano a la casa. Mi madre había pedido ayuda para reorganizar el garaje, un proyecto que llevaba meses postergando. Carlos estaba dormido todavía, eran las 11 de la mañana. Mi padre estaba en su estudio revisando papeles. Trabajé con mi madre toda la mañana, moviendo cajas, clasificando cosas viejas, armando estanterías nuevas. Encontramos mis trofeos de la secundaria, mis certificados de la universidad, fotos de cuando era niño. Mi madre se puso sentimental, dijo que el tiempo pasaba demasiado rápido, que estaba orgullosa del hombre en que me había convertido. Le di un abrazo y seguimos trabajando. Después del almuerzo, mi padre pidió que todos nos quedáramos en la sala, dijo que tenía algo importante que anunciar. Pensé que quizá iba a hablar sobre algún problema de salud, mi madre se veía preocupada. Nos sentamos y él sacó un folder con documentos. Dijo que había decidido invertir en el nuevo proyecto de Carlos, una aplicación para conectar negocios locales con consumidores. Iba a darle $50.000 como capital inicial. Carlos estaba radiante, mi madre se veía insegura pero no dijo nada. Yo pregunté si Carlos tenía un plan de negocios real, si había investigado el mercado, si tenía un equipo. Mi padre me cortó y dijo que yo siempre buscaba razones para dudar de mi hermano, que mi negatividad era tóxica. Carlos sonrió y dijo que la gente como yo nunca entendería lo que significaba tomar riesgos reales. Me fui de esa casa sintiendo algo que no había sentido en años, rabia pura. No era envidia, no era resentimiento simple. Era la acumulación de décadas de ser invisible, de trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento, de ver cómo mi esfuerzo era ignorado mientras las fantasías de mi hermano eran financiadas sin cuestionamiento. Conduje a mi departamento y me serví un whisky que no me terminé. Me quedé sentado en mi balcón mirando la ciudad, tratando de entender por qué seguía sometiéndome a esa dinámica. No tenía una respuesta buena. Las siguientes semanas evité las visitas dominicales. Inventé excusas, trabajo extra, compromisos imaginarios. Mi madre llamaba preocupada, le decía que todo estaba bien, que solo estaba ocupado. Ella no insistía mucho, creo que entendía más de lo que dejaba ver. Un viernes por la noche, estaba en casa cuando sonó mi teléfono. Era Carlos. No solía llamarme, así que contesté pensando que quizá había una emergencia. Su voz sonaba alegre, casi burlona. Me dijo que había visto mi diploma colgado en mi sala la última vez que había estado ahí, meses atrás, y que le parecía patético que lo tuviera exhibido como si fuera un logro real. Dijo que la gente exitosa no necesitaba colgar papeles en las paredes para sentirse importante. Le pregunté por qué me llamaba solo para decir eso. Se rió y colgó. Me quedé mirando el teléfono sin entender qué acababa de pasar. No era la primera vez que Carlos me provocaba,
Pero había algo diferente en su tono, una crueldad nueva. Miré mi diploma en la pared, el marco simple que había comprado para colgarlo. No lo había puesto ahí para presumir, lo había puesto porque significaba algo para mí. Porque era evidencia de que podía terminar lo que empezaba, de que podía superar algo difícil. Me serví otro whisky y esta vez sí me lo terminé. El domingo siguiente, mi madre insistió en que fuera a comer. Dijo que me extrañaba, que la casa se sentía vacía sin mí. Acepté porque sabía que si seguía evitándolos, ella sufriría innecesariamente. Llegué a mediodía, preparado para una comida normal y aburrida. Mi padre estaba de buen humor, algo raro en él. Carlos también estaba animado, hablando por teléfono en el jardín. Mi madre preparó mi comida favorita, pollo asado con papas, y por un momento todo se sintió casi normal. Después de comer, mi padre me llamó a su estudio. Dijo que quería hablar conmigo sobre algo importante. Cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio, la posición de poder que siempre adoptaba cuando quería establecer autoridad. Me preguntó si yo tenía ahorros, cuánto había acumulado en estos años. Le dije que sí, que había sido responsable con mi dinero. Asintió y luego dijo que Carlos necesitaba $25.000 adicionales para su proyecto, que los costos iniciales habían sido mayores de lo esperado. Me pidió que se los prestara, dijo que era una oportunidad de inversión, que Carlos me devolvería el doble cuando el negocio despegara. Me quedé mirándolo sin poder creer lo que estaba escuchando. Le dije que no. Mi padre se sorprendió, claramente no esperaba esa respuesta. Insistió, dijo que era mi hermano, que la familia se apoyaba mutuamente, que yo tenía un trabajo estable y no necesitaba ese dinero tanto como Carlos. Le expliqué que había ahorrado ese dinero para comprar mi propio departamento, que llevaba años planeándolo, que no iba a dárselo a Carlos para otro proyecto sin fundamento. Mi padre se molestó. Dijo que yo siempre había sido egoísta, que mi problema era que no sabía lo que significaba creer en alguien. Le dije que creer en alguien no significaba financiar sus fantasías indefinidamente. Se puso de pie, su cara roja, y me dijo que saliera de su estudio. Salí. En la sala, Carlos estaba sentado con mi madre. Ella se veía tensa, como si hubiera escuchado parte de la conversación. Carlos me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y preguntó si ya había aceptado ayudar a la familia. Le dije que no iba a darle dinero. Se rió y dijo que no le sorprendía, que yo siempre había sido un amargado que no soportaba ver a otros tener éxito. Mi madre le pidió que se callara, pero él siguió. Dijo que mi problema era que yo había desperdiciado 2 años en una maestría inútil que no me había conseguido ni un mejor trabajo ni más dinero, que era un perdedor que se conformaba con mediocre. Dad. Me levanté para irme. Mi madre me siguió hasta la puerta, disculpándose, pero yo ya estaba afuera. Pasaron 2 semanas sin que nadie de mi familia me contactara. 2 semanas de silencio que, honestamente, fueron un alivio. Me concentré en mi trabajo, salí con amigos que había descuidado, volví a hacer cosas que disfrutaba. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía esa obligación constante de presentarme, de estar disponible, de ser el hijo responsable que nunca recibía crédito por serlo. Mi madre me envió algunos mensajes preguntando cómo estaba, le respondí brevemente que todo bien. Ella no mencionó lo que había pasado, y yo tampoco. Un sábado por la tarde estaba en el supermercado cuando vi a mi padre en el pasillo de cereales. Pensé en dar la vuelta y evitarlo, pero él ya me había visto. Se acercó con su carrito y me saludó como si nada hubiera pasado, como si la última conversación no hubiera terminado con él echándome de su estudio. Me preguntó sobre el trabajo, respondí con monosílabos. Luego, con ese tono casual que usaba cuando quería algo, mencionó que había estado pensando en mi maestría, que quizá había sido demasiado duro en mi graduación. Dijo que aunque no lo demostrara, estaba orgulloso. Sonaba tan falso que casi me río. Le di las gracias sin emoción y dije que tenía prisa. Se despidió y seguí con mis compras, sintiéndome extrañamente vacío. El siguiente domingo, mi madre me llamó llorando. Al principio pensé que algo terrible había pasado, un accidente o una enfermedad. Me asusté. Entre sollozos me contó que mi padre y Carlos habían tenido una pelea horrible, que Carlos se había ido de la casa furioso y no contestaba el teléfono. Le pregunté qué había pasado.
Me dijo que mi padre había descubierto que Carlos había gastado $15.000 de los 50.000 en un carro nuevo. Que cuando lo confrontó, Carlos dijo que necesitaba verse exitoso para que los inversionistas lo tomaran en serio. Mi padre explotó, le dijo irresponsable. Carlos respondió que él nunca lo apoyaba realmente, y todo escaló. Mi madre me pidió que hablara con ambos, que yo siempre había sido el mediador. Le dije que no, que esta vez ellos tenían que resolver sus problemas solos. Protestó pero finalmente aceptó. Colgué sintiéndome culpable pero también liberado. 3 días después, un martes por la noche, alguien tocó la puerta de mi departamento. Eran casi las 10. Miré por la mirilla y era Carlos. Dudé en abrir, pero finalmente lo hice. Entró sin esperar invitación, se veía cansado y molesto. Se sentó en mi sofá y dijo que necesitaba que hablara con nuestro padre, que lo convenciera de que le diera más tiempo con el dinero, que todo era un malentendido. Le dije que no iba a involucrarme. Se frustró. Empezó a decir que yo siempre había sido así, que disfrutaba viéndolo fallar, que mi resentimiento era obvio. Le dije que se fuera. Se levantó pero no se fue. Se quedó ahí parado, mirándome con algo que parecía desprecio real. Entonces dijo algo que no esperaba. Dijo que mi diploma de maestría era una broma, que todos en la familia lo sabían pero nadie me lo decía porque me tenían lástima. Que yo había trabajado como un idiota por 2 años para conseguir un papel que no cambió nada en mi vida, que seguía siendo el mismo mediocre de siempre pero ahora con más deudas. Que al menos él tenía el coraje de perseguir cosas grandes, mientras yo me conformaba con ser promedio. Le dije que saliera de mi casa. Se rió y dijo que la verdad dolía. Le abrí la puerta y le repetí que se fuera. Se fue, pero antes dijo que nuestro padre tenía razón sobre mí, que yo era un perdedor que nunca iba a ser nada importante. Me quedé despierto toda la noche. Las palabras de Carlos se repetían en mi cabeza, no porque creyera que tenían razón, sino porque revelaban algo que yo había negado por mucho tiempo. Mi familia realmente me veía así. No era mi imaginación, no era sensibilidad exagerada. Realmente me consideraban menos, y lo que más dolía era que yo había permitido esa narrativa por años, presentándome cada domingo, aguantando comentarios, buscando aprobación que nunca iba a llegar. Me sentí estúpido y enojado, pero sobre todo cansado. Cansado de pelear por un lugar en una familia que ya había decidido que yo no merecía respeto. El viernes de esa semana recibí un mensaje de mi madre diciendo que el domingo era el cumpleaños de mi padre, que iba a hacer una comida especial, que por favor fuera. No quería ir. Cada parte de mí decía que no fuera. Pero era mi madre quien pedía, y ella siempre había estado en medio, sufriendo las tensiones que el resto creábamos. Decidí ir, pero solo por ella. Compré un regalo simple, una botella de vino que sabía que a mi padre le gustaba. Y me preparé mentalmente para una tarde incómoda. Llegué al mediodía. La casa olía a comida casera, mi madre había pasado toda la mañana cocinando. Mi padre estaba en la sala con algunos familiares, tíos y primos que no veía hace meses. Carlos también estaba ahí, actuando como si nada hubiera pasado entre nosotros. Me saludó con un abrazo falso que no devolví. Todos comimos, hubo brindis, mi padre dio un discurso sobre la familia y la importancia de mantenerse unidos. Yo comí en silencio, sin participar mucho en las conversaciones. Mi madre me miraba preocupada desde la cocina, pero le sonreí para tranquilizarla. Después del postre, mi padre pidió atención. Dijo que tenía algo especial que compartir. Carlos se levantó y trajo una caja grande envuelta. Mi padre la abrió frente a todos. Era una placa conmemorativa de golf, con su nombre grabado y el logo de su club favorito. Carlos explicó que había mandado a hacer esa placa personalizada, que representaba todos los años que mi padre había dedicado a su pasión. Todos aplaudieron. Mi padre abrazó a Carlos y dijo que era el mejor regalo que había recibido, que eso era lo que significaba tener un hijo que te entendía. Carlos me miró de reojo con una sonrisa. Nadie mencionó mi botella de vino, que seguía en la mesa sin abrir. Me quedé una hora más por cortesía y luego dije que tenía que irme. Mi madre me acompañó a la puerta y me abrazó fuerte. Me susurró que sentía mucho cómo eran las cosas, que ella me valoraba aunque los demás no lo demostraran. Le dije que lo sabía, le di un beso en la frente, y me fui.
Mientras manejaba de regreso a mi departamento, sentí algo quebrarse dentro de mí. No era tristeza exactamente, era la muerte final de una esperanza que ya debía haber enterrado hace años. 2 domingos después, mi madre me llamó de nuevo. Esta vez sonaba desesperada. Me dijo que necesitaba que fuera a la casa urgentemente, que era importante. Le pregunté qué pasaba, pero solo dijo que tenía que ir. Llegué en 30 minutos, mi corazón latiendo rápido pensando en emergencias médicas o accidentes. Cuando entré, mi padre y Carlos estaban en la sala, ambos serios. Mi madre me hizo sentar. Mi padre explicó que Carlos necesitaba recuperar el proyecto, que había conseguido un inversionista interesado pero necesitaba mostrar compromiso financiero personal. Que habían decidido pedirme nuevamente que contribuyera, no 25.000 sino 10.000, una cantidad más razonable. Que era mi oportunidad de demostrar que creía en mi familia. Me quedé sentado ahí, mirándolos a los tres. Mi madre con sus ojos suplicantes, mi padre con su expresión de autoridad, Carlos con su sonrisa confiada. Y algo en mí simplemente se apagó. Les dije que no. Mi padre empezó a argumentar pero lo interrumpí. Dije que no iba a dar dinero, no iba a justificar mi decisión, y que no quería seguir teniendo esta conversación. Carlos se burló, dijo que ya sabían que yo diría que no, que yo era predecible en mi mediocridad. Mi padre asintió y dijo que estaba decepcionado pero no sorprendido. Me levanté para irme. Entonces mi padre dijo algo más. Dijo que al menos Carlos tenía ambición, que yo me había conformado con una vida pequeña y un título inútil que no significaba nada. Dijo que mi maestría había sido un desperdicio de tiempo y dinero, que yo seguía siendo la misma persona sin futuro de siempre. Y mientras decía eso, Carlos fue a mi antiguo cuarto, donde mi madre guardaba algunas de mis cosas, y regresó con mi diploma enmarcado. Lo sostuvo frente a mí con una sonrisa. Mi padre lo tomó de sus manos, lo miró, y entonces, frente a todos, lo rompió en dos. El sonido del vidrio quebrándose, del papel rasgándose. Mi diploma, destruido. Dijo, no exageres, es solo un cartón. Seguirás siendo el mismo perdedor de siempre. Carlos se rió. Una risa real, genuina, como si fuera lo más gracioso que había visto. Mi madre se tapó la boca con las manos, en shock. Yo me quedé congelado, mirando los pedazos en el suelo. Mi padre los dejó caer con indiferencia y volvió a sentarse, como si acabara de tirar basura. No grité. No lloré. No hice una escena. Algo dentro de mí se volvió completamente frío, una claridad que nunca había sentido antes. Me agaché, recogí los pedazos de mi diploma del suelo, el vidrio roto, el marco destrozado, el papel rasgado por la mitad. Los sostuve en mis manos por un momento, sintiendo el peso de lo que acababa de pasar. Luego los dejé caer de nuevo y caminé hacia la salida. Mi madre me siguió, llorando, diciendo que lo sentía, que no sabía que eso iba a pasar. Le dije con calma que no era su culpa. Salí de esa casa sabiendo que no iba a regresar. Pero no me fui a mi departamento. Me quedé en el carro estacionado frente a la casa por casi una hora, pensando. No en lo que había pasado, sino en lo que iba a hacer. Porque iba a hacer algo. No por venganza, no por hacerles daño, sino porque necesitaba que entendieran que las acciones tienen consecuencias, que no podían seguir tratándome como basura sin que nada cambiara. Saqué mi teléfono y verifiqué algo que había notado meses atrás. Mi padre todavía me tenía como contacto autorizado en su cuenta bancaria, un remanente de años atrás cuando me había pedido ayuda para configurar su banca en línea. Entré al sistema. Ahí estaba, como cada primer día del mes, el cheque automático de $5.000 que se transfería a la cuenta de Carlos. Mi padre lo había configurado así para no tener que estar escribiendo cheques físicos cada mes. Cancelé la transferencia programada. Luego bloqueé la cuenta de Carlos como beneficiario autorizado. No robé nada, no moví dinero a mi cuenta, solo cerré esa llave que había estado abierta por años. Guardé capturas de pantalla de todo, por si acaso, y cerré sesión. Volví a entrar a la casa. Mi padre, Carlos y mi madre seguían en la sala, ahora en silencio incómodo. Caminé directamente hacia mi padre, que me miró sorprendido de verme regresar. Saqué mi teléfono y le mostré la pantalla con la confirmación de la cancelación de la transferencia automática. Le dije con voz completamente calmada,
Acabas de romper mi diploma y dijiste que era solo un cartón, que no significaba nada. Acabo de cancelar el cheque mensual de Carlos. También es solo un pedazo de papel, ¿verdad? Números en una pantalla. Nada importante. La expresión en la cara de mi padre cambió inmediatamente. Se puso de pie. Carlos también se levantó, su sonrisa desaparecida. Mi padre exigió que revirtiera lo que había hecho. Le dije que no. Carlos empezó a gritar que yo no tenía derecho, que ese era su dinero. Le dije que nunca había sido su dinero, que era el dinero de nuestro padre que él regalaba cada mes a un hijo adulto que nunca aprendió a mantenerse solo. Mi padre dio un paso hacia mí, su cara roja, y dijo que yo no tenía idea de lo que acababa de hacer. Le dije que sabía exactamente lo que había hecho, había aplicado su propia lógica. Si mi diploma no significaba nada, si era solo papel, entonces su cheque tampoco significaba nada. Solo papel. Solo números. Carlos intentó agarrar mi teléfono. Me moví y le dije que no me tocara. Mi padre ordenó que le devolviera el acceso a su cuenta inmediatamente. Le expliqué con calma que él podía restaurar la transferencia cuando quisiera, que yo solo había cancelado esta configuración específica, que su cuenta seguía siendo suya. Pero que si quería seguir dándole dinero a Carlos, tendría que hacerlo manualmente cada mes, mirarlo a los ojos y decidir conscientemente que merecía esos $5.000. Que ya no sería automático, invisible, fácil. Mi padre dijo que yo era un hijo de puta vengativo. Le dije que no, que solo estaba estableciendo límites que debía haber puesto hace años. Mi madre lloraba en el sofá. Carlos seguía gritando, llamándome enfermo mental, diciéndome que había arruinado su vida. Le dije que su vida ya estaba arruinada, que tenía 30 años y nunca había pagado una sola cuenta, que vivía de la caridad de nuestro padre y llamaba a eso ambición. Le dije que mi diploma representaba 2 años de trabajo real, de esfuerzo real, de sacrificio real, y que él lo había visto romperse y se había reído. Que ahora sabría lo que se sentía perder algo que daba por sentado. Me miró con odio puro, un odio que probablemente siempre había estado ahí pero que ahora no tenía que esconder. Caminé hacia la puerta. Mi padre gritó que si salía por esa puerta no volviera nunca. Me detuve, me volteé, y le dije que eso era exactamente lo que planeaba hacer. Que había pasado 32 años tratando de ganarme su respeto, su aprobación, su amor, y que finalmente entendía que no importaba lo que hiciera, nunca iba a ser suficiente. Que Carlos podía ser un fracaso profesional, un parásito financiero, un adulto sin responsabilidad, y aún así sería el hijo favorito. Que yo podía trabajar hasta matarme, lograr cosas reales, ser responsable y estable, y aún así sería el perdedor. Que estaba cansado de jugar un juego diseñado para que yo perdiera. Mi madre se levantó y trató de acercarse. Le dije con suavidad que la quería, que nada de esto era contra ella, pero que no podía seguir en esta familia. Que me estaba ahogando. Que necesitaba salvarme. Ella extendió su mano hacia mí, llorando, pero no la tomé. Le dije que podíamos hablar cuando ella quisiera, tomar café, vernos fuera de esta casa, pero que no iba a regresar aquí. Que esta parte de mi vida había terminado. Salí y esta vez no miré atrás. Durante las siguientes semanas, mi teléfono explotó. Llamadas de mi padre exigiendo que arreglara lo que había hecho, mensajes de Carlos insultándome, textos de familiares diciéndome que había ido demasiado lejos, que había actuado con crueldad, que la familia no se trata así. No respondí ninguno. Bloqueé a mi padre y a Carlos. Dejé abierto el contacto con mi madre porque ella no había hecho nada malo, solo había estado atrapada en medio. Ella me escribió varias veces, mensajes suaves preguntando si estaba bien, diciendo que me extrañaba. Le respondí que estaba bien, que solo necesitaba espacio. Mi padre intentó restaurar la transferencia automática, pero descubrió que había configurado la cuenta para requerir autenticación de 2 factores y yo había cambiado el número de teléfono de recuperación al mío antes de cerrar su acceso. Podía hacerlo manualmente a través del banco, pero requería ir en persona y llenar formularios. Lo sé porque mi madre me contó que pasó toda una tarde en el banco, furioso, mientras Carlos esperaba en el carro. Eventualmente lo logró, pero el proceso le recordó exactamente cuánto dinero estaba regalando cada mes. El primer cheque manual llegó 3 semanas tarde.
Carlos tuvo que pedir prestado dinero a amigos para cubrir sus gastos mientras tanto. Mi madre me dijo que había sido humillante para él. No sentí satisfacción al escuchar eso. No sentí nada, realmente. Era como si esa parte de mí que solía reaccionar a estas cosas se hubiera apagado completamente. Seguí con mi vida. Trabajé, salí con amigos, empecé terapia porque sabía que necesitaba procesar todo esto con alguien neutral. Mi terapeuta me preguntó si me arrepentía de lo que había hecho. Le dije que no. Me preguntó si sentía que había sido justo. Le dije que la justicia no era el punto, que el punto era establecer que yo tenía límites, que no iba a aceptar abuso solo porque veníamos de la misma sangre. 2 meses después, mi madre me pidió que nos viéramos. Acepté. Nos encontramos en un café lejos de su vecindario, un lugar neutral. Se veía cansada, más vieja. Me abrazó largo rato antes de sentarnos. Me contó que las cosas en casa estaban tensas, que mi padre y Carlos peleaban constantemente ahora que el dinero no fluía tan fácilmente, que ella se sentía atrapada entre todos. Le dije que lo sentía, pero que no podía volver. Me preguntó si alguna vez perdonaría a mi padre. Le dije que perdonar no significaba olvidar, y que aunque eventualmente pudiera procesar lo que pasó, nuestra relación nunca sería la misma. Lloró un poco. Le sostuve la mano. Tomamos café y hablamos de otras cosas, cosas normales. Y por primera vez en años una conversación con mi familia no me dejó agotado. 6 meses más tarde, Carlos consiguió un trabajo real. Mi madre me lo contó con emoción, como si fuera un milagro. Era un puesto de ventas en una compañía mediana, nada glamoroso, pero pagaba decente. Dijo que mi padre había insistido, que le había dado un ultimátum después de otra pelea sobre dinero. Carlos odiaba el trabajo, se quejaba constantemente, pero lo mantenía porque no tenía otra opción. El cheque mensual se había reducido a $2000. Solo para cubrir gastos básicos mientras Carlos se estabilizaba. Mi madre parecía creer que todo esto era progreso. Yo solo asentí y seguí tomando mi café. Un año después del incidente, mi padre me envió un mensaje desde un número desconocido. Lo había bloqueado, pero encontró la forma de contactarme. El mensaje era corto: necesitamos hablar. Por favor. No respondí inmediatamente. Lo pensé por varios días. Finalmente escribí: no hay nada que hablar. Respondió: sé que fui demasiado duro. Dame la oportunidad de explicar. Le dije: rompiste mi diploma y me llamaste perdedor. No hay explicación que cambie eso. Sigue con tu vida. Yo ya seguí con la mía. No respondió después de eso. Mi madre y yo mantenemos contacto. Nos vemos una vez al mes, siempre fuera de su casa. Hablamos de cosas superficiales mayormente, a veces de cosas más profundas. Ella nunca me pide que regrese, creo que finalmente entiende que esa puerta está cerrada. Me pregunta sobre mi trabajo, mis amigos, si estoy saliendo con alguien. Le cuento lo que me siento cómodo compartiendo. Es una relación limitada, pero es honesta, y eso es más de lo que teníamos antes. Hace 3 meses compré mi propio departamento. Usé los ahorros que me había negado a darle a Carlos, más lo que había acumulado en este tiempo. Es pequeño pero es mío. Mi madre vino a visitarme cuando me mudé, trajo plantas y algunos muebles que ya no usaba. Se puso a llorar cuando vio el lugar, dijo que estaba orgullosa de mí. Le agradecí. No invité a nadie más de mi familia a conocerlo. Este espacio es mío, limpio de toda esa historia. Conseguí un nuevo diploma impreso de la universidad. No lo enmarqué. Lo guardé en un cajón de mi escritorio. Ya no necesito tenerlo en la pared para saber lo que significa. Lo que logré no cambia porque alguien rompa un papel. El esfuerzo fue real, el aprendizaje fue real, el crecimiento fue real. Ninguna de esas cosas estaba en ese marco. A veces me pregunto cómo habrían sido las cosas si hubiera reaccionado diferente, si hubiera dejado pasar lo del diploma, si hubiera sido la persona más grande. Pero entonces recuerdo que ya había sido la persona más grande por 3 décadas, y que lo único que conseguí fue ser pisoteado una y otra vez. No me arrepiento. Lo que hice no fue perfecto, probablemente no fue noble, pero fue necesario.
Fue la forma en que finalmente dije basta. La gente me pregunta si extraño a mi familia. La respuesta es complicada. Extraño la idea de tener una familia que funcione, una donde el respeto sea mutuo y el amor no sea condicional. Pero esa familia nunca existió para mí, solo existía en mi imaginación. Lo que dejé atrás no era funcional, era tóxico disfrazado de tradición. Y no extraño eso. Sigo adelante. Trabajo en proyectos que me importan, paso tiempo con personas que me valoran, construyo una vida que es mía. Algunos días son más difíciles que otros. Algunos días me siento culpable por cómo terminaron las cosas. Pero la mayoría de los días solo me siento libre. Libre de expectativas que nunca podría cumplir, libre de competir por atención que nunca recibiría, libre de cargar con el peso de ser el hijo invisible. Mi diploma sigue en ese cajón. A veces lo saco y lo miro. Los bordes están doblados ahora, un poco desgastado, pero las palabras siguen ahí. Mi nombre, mi logro, mi esfuerzo. Nadie puede quitarme eso, no importa cuántos papeles rompan. Lo sé ahora de una forma que no sabía antes. Y esa certeza, esa paz con quien soy y lo que he logrado sin la aprobación de nadie, vale más que cualquier reconciliación forzada. 3 años después, vivo solo, trabajo bien, tengo amigos verdaderos, y duermo tranquilo. No hablo con mi padre. No hablo con mi hermano. Veo a mi madre de vez en cuando. Y está bien. No es la familia de las películas, no es el final feliz de los cuentos, pero es real. Es honesto. Y es suficiente. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero hay un dicho completo que la gente olvida, la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Las relaciones que eliges, las que construyes con respeto mutuo, son más fuertes que las que te fueron dadas por accidente de nacimiento. Aprendí eso de la forma difícil. Pero lo aprendí. Y si volviera atrás a ese domingo, con los pedazos de mi diploma en el suelo y mi padre riéndose, haría exactamente lo mismo. No por venganza, sino por dignidad. Porque a veces, cuando alguien te muestra quién es realmente, lo más sano que puedes hacer es creerles. Y actuar en consecuencia. Rompió mi diploma. Yo cerré una puerta. Y ambos seguimos con nuestras vidas, finalmente separados como siempre debimos estar.